Ahí sí. Este es el perfil de competencias que ustedes van a tener que evidenciar cuando se haga la evaluación, a propósito de lo que estaban preguntando, ¿no es cierto? Y dentro de Chile Valora nos dice que el gestor o gestora de inclusión, ¿cuál es su propósito principal? Gestionar el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización. ¿De acuerdo a qué? Al enfoque de derecho y normativas vigentes. Esto está, se los voy a enviar de inmediato para que, en el Zoom, para que ustedes puedan ir junto conmigo revisando. Ahí está. Si ustedes se fijan acá dice, bueno, perfiles laborales, personas certificadas, si ustedes pinchan pueden poner el root, alguien les dijo que era gestor o gestora, voy a ver. Efectivamente, gestor o gestora puedo ver con el root. Centros de evaluación, que son las casas certificadoras que acreditan, y dentro de eso podemos, por ejemplo, ver la casa certificadora que es Serfón, que es de donde está Naomi, quienes son evaluadores habilitados y habilitadas para poder tomar efectivamente dentro de este centro de evaluación el examen correspondiente para validar las competencias como gestor o gestora de inclusión. Entonces, este es el propósito, acá señala cuál es el ámbito donde ustedes se pueden desempeñar, pero además aquí están las tres UCL o unidades de competencia laboral. Eso significa, cada UCL tiene un código y a ustedes se les va a certificar por cada código, si cumple con ese, si cumple con ese y con ese. Esto indica, ustedes acá están las tres UCL, coordinar el diagnóstico, gestionar la implementación del plan de inclusión y coordinar las acciones de capacitación. Esas son las tres UCL, que es parte de lo que es necesario que ustedes refuercen constantemente. No les mostré. Acá hay dice PDF. Si ustedes pinchan, les va a descargar el PDF con todo el perfil del gestor o gestora. Si ustedes se vienen acá y pinchan aquí o pinchan en el ojito, vamos a pinchar aquí, les lleva a la primera UCL. Obviamente en la que ustedes vayan pinchando es la que les va a salir. Y dentro de eso va a señalar por cada UCL que también cada UCL tiene su propio PDF. Yo los tengo descargados, se los puedo compartir. Ahora, si no, que los pueden descargar de inmediato mientras que lo estamos viendo. Y el primero es coordinar el diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad de la organización. En todo tiene el mismo apellido, de acuerdo con enfoque de derecho y normativas vigentes. Sí. Acuérdense ustedes que primero es coordinar el diagnóstico, luego implementar el plan de inclusión y finalmente la última UCL, unidad de competencia laboral, es que ustedes puedan desarrollar y ejecutar capacitaciones de inclusión laboral dentro de la organización. No veo nada con mi, tengo todo rayado. Eh, pero cada una de estas tiene distintas actividades. Yo les decía, esto es la UCL, ¿cierto? Es la unidad, pero tiene todos estos criterios que va a dar cuenta de las acciones que ustedes tienen que hacer. Si la primera actividad clave es indagar los antecedentes vinculados con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Fíjense que acá cada uno tiene un criterio de desempeño para medir si efectivamente ustedes pueden desarrollar estas acciones. Revisen con calma la evaluación vinculada en materias de inclusión es recopilada. Yo voy a hacer. ¿Han hecho un diagnóstico antes? ¿Les ha tocado en algún momento hacer un diagnóstico? No, dice Victoria. No, tampoco Gloria. Lo vamos a ver. Solo es para que tengan claro que es parte de lo que sí o sí tienen que desarrollar y tienen que conocer al respecto. Entonces, cada curso, si bien entregamos los mismos contenidos, ponemos más énfasis de acuerdo a lo que cada grupo va necesitando y les vamos entregando material complementario. Entonces, para que ustedes tengan la información. Dentro de los criterios de desempeño, la información es, en materia de inclusión, yo recopilo los antecedentes. Los estados de protocolos de inclusión son revisados. Los actores claves internos y externos, acá cuál es nuestro público, a quién yo voy a revisar. Todos quienes conforman la organización, todos y todas. Pero además yo me voy a coordinar, por ejemplo, con Senadis, por ejemplo, con la UMIL, etcétera.
Los ajustes razonables implementados son identificados. Si es que yo tengo algún ajuste razonable, tengo que poder revisar efectivamente que estén cumpliendo con la normativa y si no, tengo que incluirlo dentro del diagnóstico, no hay ajuste razonable o si hay ajuste razonable, se está cumpliendo o no se está cumpliendo con ello. Entonces, la medida de accesibilidad universal en los entornos laborales. Eso es parte de lo que ya estuvimos revisando, ¿no es cierto? Identificamos cuáles son las medidas de accesibilidad universal. Los antecedentes sobre inclusión laboral son clasificados. Eso está solo dentro de la primera actividad clave que tiene la primera UCL y coordinar el diagnóstico. Después tenemos que realizar una sistematización de toda la información que fuimos recopilando. Y esto, hacemos la información, ¿no es cierto?, es organizada, estructurada. Después dice que la información diagnóstica es analizada. Después, las condiciones de accesibilidad universal son verificadas. Yo salgo y me pongo a observar. La caracterización de personas con discapacidad es realizada. Yo tengo que tener un registro de todas las personas con discapacidad. Si es que podemos tener acceso a la credencial, maravilloso, porque así vamos a tener toda la información y le podemos decir que nos muestre la credencial para poder después incorporarlo como tal como le señalaba Cristian, pero además para poder tener claridad de qué ajustes pudiese requerir más allá de la conversación que podamos sostener. Y por otro lado, tenemos que realizar esta sistematización respecto de los procesos de gestión de personas. Entonces, todo lo que era información, toda la data, todos los protocolos, todo lo que hay, lo voy a sistematizar. Después voy a realizar una sistematización de todos los procesos de gestión de personas. Por eso es tan importante que estemos dentro de recursos humanos, porque esto lo tienen que manejar. Entonces, adecuaciones o procesos de gestión, ¿cuáles son propuestas? Análisis de puesto de trabajo es supervisado. Yo les decía, ustedes tienen que saber hacer un análisis de puesto de trabajo. Si no saben hacer un análisis de puesto de trabajo, es complejo poder desarrollar todo lo que sigue, más allá de que no, es que eso no lo hago yo, lo hace otro profesional u otro profesional, tienen que saber cómo se hace. Los equipos de trabajo y supervisores son identificados según la estructura y el enfoque derecho. Yo tengo que saber cuál es la dependencia. Junto con ello, tengo que saber si las vacantes disponibles, cuántas son. Tengo que tener claro la oferta laboral que voy a hacer. Y para eso, de acuerdo a toda la información diagnóstica, la oferta laboral es publicada. Entonces, ¿cómo es publicado? ¿Cómo? Que también lo vamos a revisar. Posteriormente, yo tengo que construir el informe diagnóstico. Entonces, dentro de el hacer un diagnóstico, es que yo tengo que indagar los antecedentes, tengo que sistematizar la información relacionada con la inclusión laboral, tengo que ver en gestión de personas cómo se está llevando a cabo y tengo que construir el informe diagnóstico. A partir de ello, yo además requiero tener ciertas competencias transversales para la empleabilidad y que son necesarias y que seguramente ustedes ya tienen a la base por la profesión que tienen, por el desempeño de las funciones que hoy día están desarrollando. Entonces, que por ejemplo es comunicación, conducta segura y autocuidado, efectividad personal, iniciativa y aprendizaje permanente, resolución de problemas, trabajo en equipo. En todas las unidades de competencia ustedes van a encontrar exactamente el mismo formato. Y acá nos dice cuáles son los conocimientos básicos. ¿Qué es lo que tengo que estudiar yo para la prueba, Gloria? ¿De qué está tan preocupada? Metodologías de investigación social. ¿Cómo hacer un diagnóstico? ¿Cómo hago yo una planificación? ¿Cómo hago yo después una detección de necesidades de capacitación? Todo eso yo lo tengo que saber desarrollar. Metodologías de investigación, conceptos como accesibilidad, diseño universal, análisis de puesto de trabajo. Todo esto lo vamos a ir viendo. Pero quiero que para poder un poco nivelar la ansiedad que nos genera todo este proceso, que tengan claro qué es lo que se les requiere. Proceso de gestión de personas, orígenes de la discapacidad, niveles de apoyo para personas con discapacidad, modelo social de derecho, metodología de la investigación, teoría de la comunicación, metodología de la investigación en específico y conocimientos técnicos, accesibilidad web y universal. Baterías de herramientas a disposición. ¿Cuáles son los sistemas alternativos que hay de comunicación? Conocimientos técnicos sobre discapacidad, conocimientos teóricos sobre inclusión laboral. Decreto Supremo número 44. ¿Lo conocen?
parte de lo que van a tener que manejar. El decreto 44, que es una mezcla entre el 50 y el 40, y que nos habla de la gestión preventiva para los riesgos laborales. Vamos a verlo casi al finalizar. No es algo que les vayan a preguntar, pero sí que tienen que saber respecto de ello. Entonces, porque en función de eso también vamos a ir viendo nuestro análisis de puesto de trabajo para ver los riesgos laborales que puedan haber. Entonces, acá Cristian seguramente el que más lo maneja, ¿o no? Sí, está, ¿o no está? ¿O se nos cayó? ¿Lo perdimos? Ahora, ahora sí, Ahí sí, sí, ahí sí, sí. nos tocó a principio de año cambiar todo lo que era documentación, procedimiento, información de riesgo asociado a cada uno de los puestos de trabajo. Ya. Entonces acá, muchas gracias. Y tuvieron que ver justamente el decreto 44, ¿no? Sí, decreto 44, que es la función del 40 y 54. Sí. Eso. Entonces, este reglamento lo tienen que conocer, no es parte de lo que efectivamente es solo de inclusión laboral, pero es parte de los conocimientos que deben tener para poder desempeñar adecuadamente sus funciones. Lo vamos a revisar. Diseños de informes diagnósticos, cómo hacer un informe diagnóstico, guía de trabajo decente y de la discapacidad de la OIT. Todo eso está dentro de la plataforma. El lenguaje inclusivo, que lo vamos a ir viendo transversalmente en cada uno de los aspectos. La ley 21.690, ¿cuáles son las modificaciones que hace en el Código de Trabajo y otros cuerpos legales? Yo les decía que aquí lo único que no está corriendo de la ley 21.690, que es la del 2%, es el 2%, porque el resto, que tiene que ver con las otras modificaciones, sí está vigente. También lo vamos a revisar, pero esto lo vemos muy someramente porque yo procuro que ustedes no se confundan con una ley que, entre comillas, todavía no avanzamos del todo. Entonces, estamos, pero no estamos. Mecanismos que resguarden los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad, modelos de caracterización de la discapacidad, operanización, operio, ya me enredé, operanización de las variables, pauta de instrumentos para procesos de reclutamiento y selección, planificación y gestión, plataformas de empleo inclusivo. Lo primero que tienen que conocer es la Bolsa Nacional de Empleo, pero todas las otras que pueden haber. Procedimientos de contratación de ejecución directa y alternativa, recolección y análisis de datos, recolección, sistematización y análisis de información. Porque todo esto es parte de lo que van a tener que hacer como un diagnóstico. Red de organizaciones que conforman el Sistema de Apoyo Nacional, Senadis, la UMIL, etc. Reacción, red incluye, que es donde están todas las empresas agrupadas quienes están trabajando en particular respecto de esta temática, que también ahí nosotros el análisis de puestos de trabajo lo tenemos de la red incluye, porque viene como bien detalladito y nosotros no nos pusimos a inventar el cómo hacer un análisis de puesto de trabajo, porque esos son instrumentos que están y nos parece que es importante compartirlo. Reacción de informes diagnósticos, sistemas de apoyo para la inclusión laboral, técnicas de comunicación efectiva, técnicas de entrevista, para la información, tipos de encuestas de percepción, tipos y grado de discapacidad, uso de plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo, que por cierto es bien amigable. La han utilizado en la ABNE, La página de la BNE, o sea, la no, conozco. ya, pero no la han usado para hacer reclutamiento, para hacer el proceso de selección. No, ya. Dense una vuelta por la Bolsa Nacional de Empleo, inscríbanse como empresa porque eso va a ser importante. Ustedes van a tener que publicar ahí los avisos, primeramente. Más allá de lo que lo publiquen en todas las otras redes, más allá de que pongan, todas las otras alternativas son posibles, pero es importante que como empresa estén en la Bolsa Nacional de Empleo para poder hacer toda la incorporación correspondiente de sus vacantes. El uso de plataformas de la Dirección del Trabajo para efectuar la comunicación electrónica anual. Eso tenemos un paso a paso, si es que no lo han hecho, y qué herramientas son las que ustedes tienen que conocer. Y nuevamente volvemos al
y gestora. Entonces, acá están las tres UCL. Descárguenla. Eso es lo que nos dice respecto de la primera unidad de competencia. Y es lo que vamos a ver a continuación. Si se fijan, bueno, acá están los centros. ¿Qué hacen? Hay otros más porque no está actualizado. Acá está Serpon. Ya, sí, sí está. Pensé que no estaban. Pero aquí están. Nosotros tenemos convenio con la Universidad Católica del Norte, con la Universidad Católica de Temuco, con Serpon, tenemos con Chile Alimentos, con ESERLAB. Esas son con las que tenemos convenio, para que ustedes tengan claridad. Y después ahí Naomi nos podrá contar cómo es el proceso dentro de Serpon. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Dudas de acuerdo al perfil? Ahora, fíjense que acá dicen institución que reconoce este certificado. ¿Por qué? Porque ahí AYEP, por ejemplo, e IPG Chile tienen ingeniería en administración de empresas, mención recursos humanos. Técnico de gestión en recursos humanos e ingeniería en administración de empresas, mención recursos humanos, lo tiene AYEP. Entonces, estas son instituciones que ya tienen a la base el gestor o gestora de inclusión. Tienen 3 asignaturas que están convalidadas. Eso no significa que todas las otras carreras, solo esas, para que ustedes lo sepan, porque si después les queda la duda, eso es. Entonces, ahí van a tener claridad de qué es lo que les van a pedir como información. Todo esto nosotros lo vamos a ir revisando paso a paso dentro de los contenidos y ya hemos revisado algunos, pero es para que tengan esta claridad que estamos aquí. Entonces, vamos con el diagnóstico. Voy a trabajar en... Vamos a partir con el diseño. Me cambió la presentación. Un segundo, un segundo. Ahí sí. Ok. ¿Se ve? A ver entonces el diseño y desarrollo de los planes de inclusión laboral en general. Vamos a partir primero con el Hablemos diagnóstico. de Para eso, discapacidad. veamos aquí. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad concibe la discapacidad como un problema colectivo y no particular. Esto es porque las barreras que enfrentan las personas con discapacidad se encuentran en el entorno y no en la propia persona. Según la Convención, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Existen distintos tipos de discapacidad, cada una con sus propias características. La discapacidad física es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad física, factores personales y ambientales,
que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser de origen neurológico, muscular, esquelético y visceral. Por ejemplo, amputaciones, parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, artritis, entre otros. Cuando hablamos de discapacidad sensorial, esta puede ser de origen auditivo o visual. La discapacidad auditiva es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad para oír, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser una disminución parcial o la pérdida total de la capacidad auditiva, que puede afectar solo un oído o los dos. Por ejemplo, hipoacusia o sordera por causa genética, exposición al ruido, traumas, infecciones, entre otras. La discapacidad visual es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad para ver, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. Este déficit puede ser una disminución o pérdida total de la capacidad visual de la persona, que afecta solo uno o ambos ojos. Ejemplos: glaucoma, retinopatía diabética, estrabismo hereditario, entre otras. Si hablamos de discapacidad mental, esta puede ser de origen intelectual o psíquica. La discapacidad intelectual es el resultado de la interrelación entre un déficit de las capacidades de aprendizaje, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. La discapacidad psíquica es el resultado de la interrelación entre un déficit de la capacidad de comportamiento adaptativo, factores personales y ambientales, que provoca una limitación de la funcionalidad y desempeño de ocupaciones de la persona. A continuación, presentamos algunos términos para hablar de discapacidad. Primero, debemos tener presente que siempre vamos a referirnos a una persona, y lo ideal es llamarla por su nombre. Si no sabemos el nombre de la persona, podemos usar algunos de los siguientes términos para referirnos a ella. En casos generales, diremos persona con discapacidad, persona que vive con discapacidad, persona que presenta discapacidad, persona que tiene discapacidad. Para personas con discapacidad física, persona con movilidad reducida, persona con discapacidad de causa física, persona que usa silla de ruedas, persona que se traslada en silla de ruedas. Para personas con discapacidad auditiva, persona con discapacidad auditiva, persona sorda, persona que se comunica en lengua de señas. Para personas con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión, persona con discapacidad visual. Para personas con discapacidad mental, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad de causa intelectual, persona con discapacidad psíquica, persona con discapacidad de causa psíquica. Para personas con discapacidad congénita, persona con discapacidad congénita, persona con discapacidad de nacimiento, persona en situación de dependencia. Es importante usar el lenguaje inclusivo, porque así promovemos una visión positiva al hablar de discapacidad, respetando los derechos y la dignidad de todas las personas. Ser una comunidad universitaria inclusiva depende de todas y todos. Contamos contigo. Revisa toda la información del programa de inclusión laboral en uchile.cl/gestión de GDP. A esto es lo que tenemos que llegar, a poder desarrollar a lo mejor videos que den cuenta y vayan sensibilizando e informando. En este caso, este es de la universidad, ¿no es cierto? Y que nos da cuenta de cómo es el proceso y va educando y va posicionando el lenguaje inclusivo e instalando otros conceptos que son necesarios. Ahora, es para introducir, porque una de las cosas que yo les he señalado que es importante es que vamos a estar siempre revisando algunos videos que les puedan servir de apoyo, de los que ustedes puedan sacar ideas y también se puedan ir sensibilizando. ¿Alguna duda de lo señalado acá?
en este video o algún comentario que quieran hacer al respecto? A mí me quedó una duda, en el video decía como personas con discapacidad mental y daba como otra como opción. ¿De discapacidad mental o psíquica? Sí, ¿Mm? Sí, puede ser cualquiera de las terminologías. ya, ya. Yo pensé que había Es como una alguna u otra. distinción. Ya, ya. Era como, No, es como la alternativa, en realidad. sí. Es como Ya. intelectual y cognitiva. Claro. Ya, ya, perfecto. Entonces, es discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva. Yo puedo referenciar de ambas formas, mental o discapacidad psíquica. Puedo señalarlo y está bien. O sea, lo que no tenemos que hacer es decir, este está piteado, está loco, es esquizofrénico. Hay hartos piteados y locos y locas en la vida, pero que no tienen que ver con una discapacidad mental. Eh, y lo utilizamos, de hecho, de forma bastante peyorativa cuando así lo hacemos. Entonces, por eso es importante que hablemos y referenciemos bien a las personas como corresponde. Ok, para poder avanzar en la inclusión tenemos que desarrollar un plan compuesto de distintas acciones y que vayan siendo meditadas y que nos permitan alcanzar ese propósito para poder recorrer este camino. Y eso requiere que nosotros tenemos que optimizar todos los recursos humanos y financieros disponibles. Entonces, lo primero que tenemos que saber es tener tres etapas dentro de la elaboración de este plan. Lo primero, y que está como una UCL aparte, es elaborar un diagnóstico de la realidad. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Nuestra visión y nuestros objetivos de este proceso de inclusión. ¿Dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? ¿Y cuáles van a ser los medios e instrumentos para la inclusión? ¿Cómo lo vamos a lograr? Por lo tanto, lo primero es realizar un diagnóstico. Y un diagnóstico es hacer un levantamiento de todo lo que está ocurriendo en nuestra empresa, en nuestra organización, para poder desde ahí planificar y, en base a esta información, desarrollar las estrategias y que alcancemos los objetivos que nos estamos trazando. Entonces, pero para poder hacer un buen diagnóstico, para que sea que refleje lo más, yo no puedo pedirle a ChatGPT, que yo encuentro que es un ayudante maravilloso, no le puedo pedir a ChatGPT que me diga cuál es el diagnóstico de mi empresa, lo tengo que hacer yo. Y tampoco puedo copiar el de otra empresa, porque les quedó tan bueno el de la otra empresa, porque tiene que ser adecuado a mi empresa, a mi organización. Y todo esto lo voy a hacer utilizando instrumentos que sean estandarizados, pero además de eso, tengo que fomentar la participación de cada integrante de la empresa, porque les vamos a preguntar qué es lo que piensan, cómo voy a trabajar los sesgos, cómo voy a trabajar los estereotipos si no tengo esa información. Entonces, es importante que nosotros estemos siempre fomentando una dinámica de trabajo colaborativo y de forma horizontal, el preguntarnos el por qué estamos haciendo la inclusión, promover una cultura de aprendizaje continuo y conocer la opinión de todos los incumbentes y las incumbentes para hacer los sesgos conscientes y no que queden solo en nuestra idea. Vamos a ver lo que son los sesgos inconscientes. Entonces, lo primero, ¿por qué tenemos que realizar un diagnóstico? ¿Para qué lo vamos a realizar? Vamos a ver a continuación. Primero, tenemos que saber cuáles son las barreras que encontramos. ¿Qué deberíamos tener? ¿Qué tenemos? ¿Con cuánto estamos cumpliendo? ¿Y qué nos falta? A partir de eso vamos a establecer nuestra línea base. Y la línea base nos va a indicar cómo vamos a organizar ese trabajo, cuál va a ser nuestro plan de acción. Pero nuestra línea base nos va a ir indicando que esto tiene un ciclo que se va comportando y que tenemos que ir siguiendo. Ahora, el diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es nuestro punto de partida desde aquí, porque eso nos va a permitir, como ya les decía, adoptar las prácticas, las medidas, las acciones que sean necesarias para elaborar un buen plan de inclusión laboral. Va a ser nuestra hoja de ruta, nuestra carta de navegación. Entonces, para ello, yo tengo que tener claro que voy a planificar, voy a hacer, voy a chequear y voy a hacer las acciones después correctivas para que implementar todo lo necesario.
Yo les estaba haciendo preguntas al inicio. Entonces, tenemos que saber qué barreras son las que encontramos e identificar las barreras. Y para ello, entonces, tenemos que ver que, por supuesto, cuando las identifiquemos, tenemos que valorar la diversidad como parte de nuestra organización. Tenemos que hacer claro énfasis en la igualdad de oportunidades, la igualdad de condiciones, no tener un trato discriminatorio y también ir destacando aquellas dificultades que puedan presentar las personas con discapacidad, que eso no significa que va a tener una merma en la producción, ni menos para poder conseguir los objetivos de la empresa, sino que nosotros lo que hacemos es poder valorar esta diversidad, pero tenemos que identificar cuáles son sus barreras. Entonces, ¿qué barreras son las que encontramos habitualmente? Ausencia de accesibilidad, escasa disposición para la implementación de ajustes razonables. Y esto porque no siempre está la infraestructura disponible, porque el espacio puede, sin lugar a dudas, dificultar el cómo las personas acceden y cómo se van a desempeñar. Hay procesos de reclutamiento, hay procesos que no son inclusivos, por ejemplo, en reclutamiento y selección, las evaluaciones empiezan a excluir, y lo vamos a ver, para que se puedan llevar a cabo las labores que se requieren. Entonces, estas son las barreras. Pero ¿qué es lo que debiéramos tener? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Todo esto yo les he dicho, va de acuerdo a la normativa vigente y al enfoque de derechos. Por lo tanto, yo tengo que saber si estoy cumpliendo. Y eso es parte de lo que voy a evidenciar en el diagnóstico. ¿Cumplo con la ley 20.422? ¿Se acuerdan cuál era la ley 20.422? ¿Cuál era el apodo? Igualdad de oportunidades. Perfecto. La ley 20.422 es la de igualdad de oportunidades. La ley 21.015, De inclusión laboral. Inclusión laboral. perfecto. Inclusión laboral. ¿Y la ley 21.275? El gestor. Del sector de inclusión laboral. Exactamente. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Aplausos, aplausos, aplausos para ustedes. Estamos perfectos. Entonces, tengo que saber si estoy cumpliendo con eso. Y la ley 20.422, ¿cómo voy a saber si estoy cumpliendo? ¿Qué es lo que tengo que tener claro? Lo vamos a ver, pero también lo hemos estado revisando. La ley 20.422, además de la igualdad de oportunidades que establece, nos indica que debe haber accesibilidad universal. Entonces, tengo que revisar accesibilidad, el diseño universal y además los ajustes razonables. Si eso lo estamos cumpliendo, estamos check con la ley 20.422. En la ley 21.015 establecemos qué cosa que ustedes dijeron en la ley de inclusión. ¿Qué establecemos con la ley de inclusión? ¿Qué nos dice esta ley? ¿Con qué debiéramos cumplir? Con la cuota de contratación. Con la cuota de contratación del 1% de personas con discapacidad en empresas que tienen más de 100 personas. Y si es que no, yo tengo ajustes, o sea, tengo medidas alternativas o, y las medidas alternativas son dos. ¿Cuáles son las medidas alternativas? De nuevo, donación y la Ay, siempre se me olvida esa palabra. Tercerización. Tercerización, Tercerización, perdón, ¿sí? O claro. subcontratación, como ustedes quieran. ¿Y aquí con qué empresa normalmente la hacemos? La otra vez me dijeron, es que es súper discriminatorio pensar que solo van a ser empresas de aseo. No, lo que pasa es que normalmente en las empresas grandes no es que, porque podríamos hacer, no sé, contratar a lo mejor una empresa de comunicaciones, pero en general se contratan por proyecto. Pero sí, de manera estable, se contratan empresas de aseo, se contratan empresas de seguridad y se contratan empresas de alimentación o que llevan el casino. Entonces, ahí hacemos la tercerización. Y para poder hacer la tercerización, yo tengo que evidenciar el contrato que tengo, porque voy a tener que subir el contrato con esa empresa, y tengo que además subir los datos de las personas que están dentro de este proceso. Entonces, tengo que tener claro eso, que va a haber un espacio en el que se señala de las medidas alternativas. La otra es la donación, que ojo, con la ley 21.690, que yo les decía lo vamos a ver después, se establece
que ahí vamos en el caso de la donación, ahí hay una modificación. ¿Y por qué? Porque yo les había dicho que podemos hacer donación a todas las fundaciones que estén dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y eso es parte de lo que se establece en la ley 21.015, que la viene a modificar la ley 21.0, o sea, la 21.690, porque en ella se establece que yo puedo donar hasta el 50% en una fundación y el otro 50% lo tengo que hacer en otra. Y que el otro 50% además debe ser de región, no debe ser de la región metropolitana. Y o el 50% a una fundación o a algún proyecto que esté inscrito, pero que además esté relacionado con inclusión laboral. Entonces, o que con inclusión más. Eso es lo, las medidas alternativas. Pero yo tengo dos razones fundadas que nos indica la ley 21.015. Entonces, yo acá cuando haga el diagnóstico tengo que indagar si tengo los ajustes razonables, si tengo la accesibilidad universal, tengo eh, el diseño universal. Con la ley 21.015 estoy cumpliendo con la cuota, cumplo o no cumplo. Tengo que establecerlo entre el diagnóstico. Tengo medidas alternativas. ¿Cuáles son las medidas alternativas? Y eso solo sí es que yo tengo razones fundadas. ¿Cuáles son las razones fundadas? Una vez Que se, bueno, una de las razones fundadas es porque la empresa es riesgosa, su giro impide que puedan contratar a esa persona. O lo otro también, el otro motivo es por publicar 30 días seguidos, continuos, en la Ujú. BNE, la Bolsa Nacional de Empleo, y si nadie se presenta, con eso eso es lo que me recuerdo. Si nadie se Sí, presenta, o sea, ahí tendría que justificarse que no se presentó nadie para el cargo. sí, súper. ¿Alguien quiere complementar eso o quería añadir algo distinto? A mí me parece maravilloso que ya se sepan esto teniendo 2 días de clase. Bueno, este tercer día, porque es fundamental en lo que ustedes tienen que saber, tienen que manejar al dedillo esto, no se les puede olvidar. Entonces, súper bien. Voy a chequear esto en el diagnóstico, pero además voy a chequear la ley 21.275, que es la ley del gestor o gestora, ustedes ya me lo dijeron. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que tengo que chequear acá cuando haga el diagnóstico? ¿Qué creen? ¿Qué creen? A través de este diagnóstico yo tendría que corroborar si efectivamente está el gestor o gestora de inclusión. Y, por lo tanto, si están los planes, sé que se me había perdido, si están los protocolos o los planes de inclusión laboral que debiera desarrollar el gestor. Si se han implementado ajustes razonables, ley 20.422. Y cuál es el nivel de cumplimiento, porque a lo mejor tengo a una sola persona y tenemos dos contratadas y no está. La accesibilidad, disponer de los espacios, que también es parte de la ley 20.422. Web e información accesible, comunicaciones, infraestructura y web o digital. Análisis de caracterización de las personas con discapacidad en nuestra organización. ¿Se acuerdan que yo les mostré el perfil? Esto es parte de lo que tenemos que tener claro y que sí o sí deben conocer. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener? Deberíamos tener el cumplimiento legal, los protocolos o planes, si es que existen, ajustes razonables, si es que existen, la accesibilidad, si está, y cuál es el análisis de caracterización. Todo eso debe estar dentro del diagnóstico. Y eso nos lleva a preguntarnos, ok, esto es lo que deberíamos tener, pero ¿qué es lo que tenemos?
¿Dónde estamos? Entonces, respecto del cumplimiento de la ley 20.422, nos vamos a preguntar, ¿se están aplicando los ajustes razonables necesarios en los procesos de selección? En cuanto al cumplimiento de la ley 21.015, si mi organización tiene más de 100 colaboradores o colaboradores, ¿cuenta con el 1% de personas con discapacidad en situación o asignatarias de pensión de invalidez? Sobre cumplimiento de la ley 21.275, ¿cuento con la persona certificada? Y de ser así, que es parte de la ley 21.275, existe un plan, porque eso yo lo tengo que reportar también, orientado a la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. ¿Se fijan? Eso es lo primero que vamos a recabar dentro de todo el proceso del diagnóstico. ¿Qué tenemos entonces? En protocolos y plan. ¿Existe el protocolo o plan de inclusión? ¿Se han implementado ajustes razonables en accesibilidad, el entorno, en las capacitaciones y la web son accesibles? Cuando veamos los antecedentes de la inclusión laboral, ¿cómo han sido los procesos anteriormente? Porque debe haber un registro de cómo se han hecho los procesos de reclutamiento. ¿Existe algún sesgo, alguna mala práctica? A mí me tocó hace un par de años realizar una capacitación a las personas que trabajan en el Congreso, no a los honorables eh, bueno, que también trabajan, ¿no es cierto? Pero me refiero a las personas que son parte estable del staff del Congreso, porque ahí se dieron cuenta, no era en el caso de personas con discapacidad, sí lo era en el caso de cumplimiento de la cuota de género. Se daban cuenta que las contrataciones, cuando llegaban a cierto punto, que era el momento de la entrevista, si postulaban la misma cantidad de hombres y mujeres, cuando llegaban a las entrevistas, llegaban solo hombres. Entonces, puede estar ocurriendo esto mismo a mi empresa, estoy teniendo a lo mejor, en la entrevista se me están cayendo. ¿Por qué será? ¿Tendremos alguna mala práctica? Acá se vio, en este caso, que yo les señalo que efectivamente eh, se hacía todo el proceso adecuadamente, pero cuando se llegaba al proceso de las entrevistas, en las entrevistas, las personas que estaban haciendo, y por eso es tan importante, que estaban haciendo las entrevistas, sí tenían sesgo y se preguntaban cosas como, pero es mamá y por lo tanto vive en Santiago, que se podía desempeñar en Valparaíso, no va a estar dispuesta a trasladarse, asumimos que el resto de las personas. Entonces, tenemos que ir chequeando. Entonces, ¿qué deberíamos tener? ¿Qué tenemos? Ya sabemos por qué, para qué realizamos el diagnóstico. Ustedes decían que no han hecho un diagnóstico, por lo tanto no tienen por qué saber. Vamos a utilizar instrumentos y herramientas para poder levantar la información. Vamos a ver cuáles son los indicadores, porque vamos a tener que tener estos KPI o indicadores para poder ver si efectivamente estoy cumpliendo o no. Y los vamos a analizar para poder ver cuál es el nivel de cumplimiento, nuestra línea base y dónde queremos llegar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me devolví. Vamos a tener herramientas que nos van a permitir levantar a través de la revisión documental, a través de las evaluaciones de accesibilidad y la recolección de datos. ¿Han hecho revisión documental, evaluaciones de accesibilidad o recolección de datos anteriormente? Probablemente no evaluaciones de accesibilidad, pero revisión documental o recolección de datos. A lo mejor no les suena por el nombre, pero ¿les ha tocado en algún momento? Sí, me ha tocado. Ujú. Bueno, como te Súper. explicaba antes, por el tema de las máquinas donde se trabajan, entonces hay que ir primero a evaluar las condiciones, ver todos los Ujú. riesgos asociados, si hay que hacer mejoras, entonces tú vas haciendo una recolección, vas sacando fotos, y ahí, dependiendo de eso, ahí llega la evaluación. Ahí vas haciendo tu por descarte y vas viendo las mejoras. Súper. Ok. ¿Sirven auditorías? Si es que lo has hecho de esta forma, claro, las auditorías en general tienen un procedimiento metodológico similar para poder hacer este planteamiento. Sí.
Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos la revisión documental? Tenemos que chequear, ir papel o revisar todo lo que tenemos en el computador para atrás. ¿Existen planes o protocolos que se hayan realizado? Todo lo que esté documentado en términos, hay una resolución, hay un decreto, hay un memo, ¿qué es lo que se ha hecho antes que tenga que ver con el enfoque inclusivo? Esa es la primera parte, el primer ítem de este levantamiento de información. ¿En qué procesos lo vamos a hacer? En todos los procesos que tenemos. Cuando hacemos reclutamiento y selección, ¿qué es lo que se ha hecho en términos de publicaciones? En desarrollo de carrera, ¿quiénes son las personas que han ido ascendiendo? En capacitación, ¿cómo se han hecho? ¿Cómo se ha hecho la contratación? ¿Se han incorporado el lenguaje inclusivo? Podemos revisar las bases anteriores. En términos de remuneraciones y de compensaciones, a lo mejor las remuneraciones no están siendo del todo equitativas. En términos de conciliación y calidad de vida, bienestar, también tenemos que revisar qué es lo que se ha hecho al respecto. En acoso laboral y sexual nos puede indicar si es que ha existido alguna situación que debamos tener atención. En la gestión legal, ¿hay alguna demanda por discriminación? Y todas las otras gestiones legales que ahí Gloria y Cata nos podrían documentar, ¿no es cierto? Que puedan estar dentro de un proceso dentro de nuestra organización. El clima y la cultura, la seguridad ocupacional, todo esto, cada uno de estos procesos, nosotros podemos evaluar el clima y la cultura, sí, pero además podemos apoyarnos dentro de el último cuestionario del CIALSM suceso que se realizó. Nos va a servir como insumo para decir, este documento nosotros tenemos, esto es lo que se evidenció en los 12 ítems que tiene el cuestionario del CIALSM suceso. Entonces, por ejemplo, acá sale que existe violencia, además de que pudiese haber alguna gestión legal al respecto. En términos de seguridad ocupacional, la infraestructura, la ropa de trabajo, qué es lo que se ha comprado hasta ahora, qué es lo que se ha gestionado, podemos ir viendo. En términos de las comunicaciones, ¿cómo estoy comunicando? ¿Estoy utilizando un lenguaje inclusivo? Ustedes se mueren si se ponen a analizar. A mí me pasa que me tirita el ojo, se me cae de repente cuando veo publicaciones que son de organismos públicos, sobre todo porque son, creo yo, quienes tienen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de educar a la ciudadanía y mostrar con hechos que efectivamente estamos conociendo al respecto. Entonces, que de repente dentro de las comunicaciones sale aquí acompañando en esta empresa e incorporando, que está incorporando nuevas prácticas de discapacitados o de, y uno dice, tiene que decir personas con discapacidad, aquí apoyando y o entregando beneficios, capacitaciones a través de a, los, a las minusválidas. No podemos decir, entonces las comunicaciones son súper importantes. La alta dirección, ¿qué es lo que ha hecho la alta dirección? Vamos a revisar y vamos a auditar, muy bien como decía Naomi, todo este proceso para que podamos tener nuestra línea base. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Si existen planes y protocolos respecto a el compromiso organizacional, cumplimiento legal, accesibilidad de los entornos, accesibilidad web, cultura organizacional, planificación y gestión de personas, gestión del desempeño, servicio y prestación al personal, capacitación y seguridad. Vamos recién en la primera UCL y es una de las primeras acciones. Después vamos a hacer la evaluación de accesibilidad. Entonces, para el diagnóstico, vamos a levantar información a través de la revisión documental, a través de las evaluaciones y a través de la recolección de datos. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de accesibilidad? Vamos a ver y vamos a revisar, muy bien, como decía Cristian, vamos a ir a sacar fotos. Vamos a ver y podemos pedir una auditoría de cómo está la información web que nos revisa nuestra página, porque si es compatible con las aplicaciones que hay, lo voy a anotar de inmediato, porque hay una aplicación cuyo nombre no me acuerdo, pero hay una aplicación que tenemos que ver si es compatible, porque ustedes con la aplicación la aplicación puede leer la página web y le empieza a decir a la persona, pero no me acuerdo en este minuto. Entonces, app para personas con discapacidad, para poder mandárselas y que ustedes sepan.
y puedan averiguar al respecto. No sé si alguien la conoce. ¿Han escuchado de esta aplicación que se descarga en el celular? ¿No? Ya, se la voy a buscar. Cuando hagamos la inspección in situ en terreno, nos vamos a guiar por el decreto 50. También está en la plataforma. Y la guía de accesibilidad para poder ir viendo si efectivamente cumple. Estamos con la rampa con la inclinación de cuánto era, ¿se acuerdan? ¿Los grados de inclinación? Para que no quede como Fantasilandia. O pista de skate. ¿Cuál era el grado de inclinación de la rampa? De 8 grados. Vamos a ver a través de esta guía, vamos a revisar si el baño cumple. Y los accesos tienen que tener un pasillo de cuánto para que sean accesibles. ¿Cuál es el ancho mínimo? 90 centímetros, Muy bien. De altura, 1,20 m. de 1,20 m para el alcance. Pero ¿cuánto es lo que yo tengo que tener de altura El para poder... escritorio 70 centímetros. El escritorio, no, pero de altura, cuando yo transito, yo tengo que tener una altura de 2,10 m. El Sí, escritorio es de 70 por 70. Los sí. pasillos de 90 centímetros. Ujú. El alcance tiene que ser de 1,20 m. Y el grado de inclinación de la rampa es de 8, pero además recordemos que todo esto está en el decreto 50. Yo se los voy reiterando y les voy repitiendo, porque creo que así les puede ir quedando más. Y les voy preguntando por eso. No es porque quiera que ustedes hagan la clase, sino que es para poder ir recordándoles y refrescándoles constantemente. Entonces, eso es importante. ¿Y cuánto tengo que tener yo de diámetro para poder girar? 100, 150, 150 me parece que era. 1,50 m. Sí, Sí, exactamente. Yo les decía, vamos a hacer la inspección in situ para ver estas evaluaciones de accesibilidad, pero también podemos hacer que una consultora nos revise la accesibilidad web para ver si nuestra plataforma es amigable, que tenga un solo clic. Procuremos sobre todo cuando nosotros, no sé si ustedes tienen dentro de su empresa o organización, él trabaja aquí, trabaja con nosotros, que sea con un solo clic, no que yo tenga que tener así como millones y que nos salgan los pop-ups de la publicidad, porque eso ya no resta accesibilidad. Entonces, veamos acá. Las instalaciones no cuentan con ascensor u otro medio de traslado al segundo piso para personas con discapacidad, como lo observamos acá. Aquí, imposible subir una silla de ruedas y una persona que esté usando bastón puede acceder. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una inclinación, no una inclinación, sino que una subida que afecta desnivel. un desnivel. Muchas gracias. En este caso sí tenemos estos que no son ascensores. Hoy día estoy con la memoria a corto plazo afectada, que permite que la persona se pueda subir sin ninguna dificultad. Acá en este caso, si ustedes se fijan, dice baño discapacitado. Este no es el logo de el símbolo internacional de accesibilidad. La altura del suelo hasta la parte es menor, esto es menor a 80 centímetros, mide 69 y a muy abajo. Acá no tenemos una barra lateral que es abatible. ¿Se acuerdan que yo les decía que tiene que ser abatible porque la persona tiene que poner la silla de ruedas al lado y después tiene que tener esta seguridad para poder afirmarse? La distancia de la barra fija. Acá imagínense una persona que se quiera, o sea, imagínense la acrobacia para que una persona pueda apoyarse en esta barra. Esto no es la barra para colocar la toalla.
No, esta barra impide claramente, o sea, de hecho, perdón, pero el papel higiénico hasta queda lejos. Entonces, ¿y acá cómo tendría que decir, en vez de decir baño discapacitado? Baño para personal con discapacidad. Puedo poner la abreviatura, PSD, También. también, y Ujú. cumplo, pero poner discapacitado, ya no. Tenemos que tener claro eso. Acá tenemos esta botonera que no tiene ningún tipo de relieve, no tiene por lo tanto braille, y que además la altura es superior a lo que establece la normativa. Entonces, no cuenta con señalización que utiliza ningún icono, no tienen texto, braille en puntos estratégicos, para aquí, por ejemplo, el uno y el 2. Tampoco era tan difícil. Y lo que veíamos es importante que siempre esté presente los servicios higiénicos, salones de reuniones, biblioteca, recepción, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a levantar dentro del diagnóstico. No hay una evidencia de aplicación de herramientas que permitan la accesibilidad digital. Entonces, tenemos que tener claro, los programas computacionales, la intranet, no cuentan con herramientas de accesibilidad que permitan a los colaboradores aumentar el tamaño de letra, que por cierto, eso si ustedes se meten, y no sé si están en el computador o desde el teléfono, pero en todas las, hoy día, casi todos los equipos tienen, quiero ver mi teléfono, pero cuentan con una ruedita. Y la ruedita nos permite, la ruedita, de ustedes estén, el que nosotros tengamos distintas instancias. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, accesibilidad. ¿Se fijan ahí? Ese es mi teléfono, no sé el de ustedes. La gran mayoría hoy día tiene, además de las distintas plataformas, que ustedes pueden, no sé si alcanzan a ver ahí, En la parte de mejoras de la configuración. visión. En la parte de configuración, yo me metí en la ruedita, Sí, ajustes, y en ajustes, ahí aparece. hasta les apareció accesibilidad. Sí. En algunos aparece con una manito. Ujú. Entonces ahí podemos incorporar. Esto mismo se puede hacer en los teléfonos, o sea, en los teléfonos, en los computadores, porque ustedes pueden agrandar, también se van a la ruedita, al ajuste, ustedes pueden hacer todos los ajustes necesarios. Entonces, hoy la tecnología nos permite que efectivamente podamos aumentar la letra, podamos tener contrastes distintos, podamos ir subrayando, podamos ir dictándolo. Ustedes no le dictan al teléfono, podemos hacerlo y podemos escuchar también de él. Entonces nos puede ir diciendo, podemos poner con subtítulos, etcétera. El sitio web o plataforma no es accesible para personas con discapacidad. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, vimos la revisión documental, vimos las evaluaciones de accesibilidad como herramientas para poder levantar la información para poblar nuestro diagnóstico. Vamos a ver la recolección de datos. Y aquí es donde es importante, porque todo esto lo podemos hacer nosotras, nosotros, ¿no es cierto? Sin ningún inconveniente, yo hago la revisión documental o con mi equipo, ¿no es cierto? Hago las evaluaciones de accesibilidad, voy sacando fotos, reviso los lugares, voy con Wincha, empiezan a salir con Wincha, voy con Wincha y voy sacando evidencia respecto de qué es lo que tengo. Y me voy con el decreto 50. La recolección de datos. Aquí vamos a pedirle al resto de la organización que se haga partícipe. ¿Cómo vamos a recolectar estos datos? A partir de entrevistas, de focus group, de encuestas. ¿Han participado en alguno de estos o ustedes han realizado alguna de estas instancias para poder recolectar información? ¿Les ha tocado? Sí, me toca, frecuentemente. Súper.
En las entrevistas conversamos con las personas y lo hacemos con una pauta. Podemos hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas. Depende de lo que nosotros queramos medir. Pero esto va a ser fundamental para que nosotros podamos tener claro de nuestra línea base, cuántos sesgos hay, cuántos prejuicios existen. Podemos vernos expuestos en una situación de discriminación si es que no ponemos atajos y no empezamos a educar a las personas. Ya, la Naomi dice ya que ha sido auditora por lo más cercano en los EPP, por ejemplo, de los trabajadores. Ya, los elementos de protección personal. Ok. Pero fíjense que cuando hacemos entrevistas nos permite establecer estas miradas. Cuando hacemos grupos focales, ¿han participado o conocen un focus group? ¿Les ha tocado participar? Yo me acuerdo que antes usaba mucho, mucho los focus group, eh, por lo menos en Santiago, en un momento cuando estuve viviendo en Santiago, me iba transitando y quiere participar de un focus group y para poder medir distintos productos y después te regalaban los productos. Eso es una estrategia para poder levantar la información de qué es lo que les parece, pero también lo podemos hacer como parte de una investigación para poder levantar las temáticas que nosotros creamos que son necesarias. Y lo hacemos, bueno, y en el CM Suceso, después yo tengo que hacer, no sé si les ha tocado el cuestionario, ¿lo han hecho? ¿El cuestionario del CM Suceso? ¿O el Sí, ex ISTA 21? también. También. Después, como estrategia, tenemos que hacer grupos focales. Ujú. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración como una práctica. Las entrevistas, que es esta conversación, los grupos focales, donde yo lo hago con un grupo más reducido, y aquí utilicemos distintas estrategias, porque a lo mejor, por ejemplo, yo con las jefaturas puedo hacer entrevistas para ver cómo se ve, o puedo hacer entrevistas con un grupo determinado, con quien ustedes quieran. Puedo hacer grupos focales que sean representativos de distintos estamentos, de distintos departamentos. Puedo hacer un grupo focal. Y aquí puedo ver ubicación por edad, nivel socioeconómico, raza, etcétera, para poder tener claro y discutir un tema. Esto está todo junto, no es una palabra nueva, es discutir un tema determinado. Puedo también desarrollar encuestas. Y encuestas hacemos desde la encuesta que preguntamos para dónde vamos a hacer el paseo con los amigos y amigas, eh, y que podemos hacer, el WhatsApp tiene, para poder hacer encuestas, ustedes pueden mandar por WhatsApp si tienen, pueden hacerlo a través de la intranet, o también pueden hacer un Forms, ¿no es cierto?, con preguntas. Hay distintas estrategias. Está SurveyMonkey, que también les permite poder hacer encuestas. Todo eso lo podemos hacer una encuesta cortita, para poder ir evidenciando qué es lo que está pasando en nuestra organización respecto de todas estas temáticas. Hasta aquí, ¿hay dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ya, súper, perfecto. Entonces, hicimos todo, todo el análisis. ¿Qué ejemplos tenemos para poder hacer entrevistas o focus group? Percepción acerca de personas con discapacidad. Percepción acerca de los procesos, todo bien, súper. Efectividad de los ajustes razonables. Satisfacción respecto a la accesibilidad. Esto lo podemos preguntar. En las encuestas tenemos que tener claro qué es lo que queremos medir, pero además que mientras más personas, esto es mucho más fácil porque el focus group nos cuesta a lo mejor más, o tal vez las entrevistas, pero las encuestas se las podemos mandar a todo el mundo y podemos incentivar que vayan contestando las encuestas. Entonces, tenemos que tener claro cuál es la extensión de la encuesta. Los datos de identificación, lo vamos a hacer que se identifiquen o se identifiquen. Cuando se hace el SM suceso, es absolutamente confidencial y las personas no tienen que poner sus datos. O sea, podemos ver que sea sin que ingresen sus datos, pero sí es importante saber al menos de qué departamento para poder
focalizarnos de mejor forma. ¿Qué preguntas voy a incorporar? ¿Cuáles son las alternativas de respuesta? ¿Abierta, cerrada? ¿Por qué canal? ¿Lo voy a hacer a través del WhatsApp? ¿Voy a hacer encuestas en papel que cuando vayan llegando vayan contestando? A lo mejor puedo poner en el casino que contesten alguna encuesta, o lo puedo mandar a través de la intranet, o puedo mandarlo a través de un correo electrónico, o puedo hacer distintas formas para poder completar el máximo de respuestas posibles. Ahora, ya sabemos por qué, para qué, cómo lo vamos a hacer. Pero ¿qué hacemos con los resultados del diagnóstico? Con estos instrumentos vamos a tener que sacar nuestros indicadores y hacer un análisis para poder definir cuánto estamos cumpliendo y cuál es nuestra línea base. Estos son indicadores. Entonces, en las tres instancias, después que hagamos la revisión documental, la evaluación y la recolección de datos, vamos a ver si estamos en negativo y tenemos menos de un 50% de cumplimiento, cuál es nuestra línea base, estamos en un nivel intermedio, hay cosas que estamos haciendo, porque ya tenemos la rampa, ya tenemos el baño, accesibilidad, check. Pero en la revisión documental me di cuenta que las, todas las postulaciones que se han hecho no tienen lenguaje inclusivo o no solicitan, no señala la ley 21.015. Tenemos que modificar eso. O cuando yo hice la encuesta, me di cuenta que no estoy cumpliendo porque existe mucho sesgo y tenemos que trabajar en eso. Ahora, a lo mejor yo tengo, es positivo y tengo un mayor de un 70%. El ideal, cuando nosotros planteamos indicadores, es que más que establecer números, que sí lo podemos hacer, es establecerlo con porcentaje. Eso dentro de la metodología es mucho más simple de poder leer, porque a veces cuando decimos tenemos 50, hoy 50 de cuánto, porque a lo mejor 50 es súper bueno respecto de un indicador, pero teníamos 500 personas y eso, si yo lo voy a medir después, me complica más porque justo nos fusionamos, entonces, oh, yo tenía 50 personas y ahora tengo 200. Entonces, me cambia el indicador. En cambio, si lo hacemos por porcentaje, tenemos ya una trazabilidad que puede ser más permanente en el tiempo. Entonces, también podemos hacer de esta forma, como evaluación si cumple totalmente, si cumple o si no cumple. Y podemos decir que la valoración es de un 0%, de un 50% o de un 100%. Los colores nos permiten tener este semáforo activo constantemente porque identificamos, ¿no es cierto?, que aquí estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, tenemos que poner alerta. Entonces, son indicadores que ustedes también lo pueden medir en el KPI. Esto respecto de nuestra línea base. Por supuesto, nosotros vamos a querer llegar al 100%, pero ¿cómo estamos cumpliendo? ¿Dónde estamos? Lo vamos a indicar en el diagnóstico. Entonces, ¿qué deberíamos tener? ¿Qué tenemos? Y después viene, ¿qué acciones tomaré? Para eso yo tengo que identificar cuáles son los equipos clave con los que me voy a comunicar, relacionar, para poder llevar a cabo todas las acciones y las acciones que vamos a realizar. ¿Qué acciones vamos a tomar? Tenemos que determinar las actividades a realizar. Tengo que planificar las acciones. Tengo que asignar recursos, porque sin recursos, ya sea recursos humanos o recursos financieros, tengo que tenerlos claros. ¿Qué equipos son los que vamos a trabajar? Con comunicaciones, vamos a ver ambiente laboral, vamos a ver el departamento de reclutamiento, selección, contratación, vamos a ver con las personas que están a cargo de la infraestructura, seguridad y prevención de riesgo, con los líderes o las lideresas y las jefaturas. ¿Qué adecuaciones vamos a realizar? Entonces, porque dentro de las acciones yo tengo que ir realizando adecuaciones, los procedimientos, los protocolos, porque había uno bien antiguo y no estaba conforme a la ley. Las capacitaciones, nos hemos dado cuenta que las capacitaciones no son inclusivas. Las comunicaciones, estoy haciéndolas con un lenguaje inclusivo, estoy haciéndolas además por distintos canales de comunicación. Entonces, nuestro diagnóstico nos va a dar la línea base para que podamos tener nuestro plan de acción y cómo nos vamos a organizar. Y este plan de acción es una herramienta de administración del tiempo y los recursos que va a enumerar, vamos a hacer una carta GAN. ¿Han hecho una carta GAN antes? Sí, muy bien. ¿El resto ha hecho carta GAN?
¿No, Gloria, no? No. Ya. Parte de lo que vamos a tener que ir desarrollando, que en el plan de acción, y cuando ustedes den el examen, van a tener que hacer un plan de acción. Van a tener que hacer, tener claridad de todo esto, por supuesto, pero para que lo sepan. Por lo tanto, vamos a ejercitar y vamos a destinar, son las 7:25, vamos a destinar 15 minutos. Ustedes se encontraron con un hallazgo, dos hallazgos. Vamos a ver dos hallazgos. ¿Cuál es nuestro indicador base? A partir del diagnóstico que realizamos, definimos que hay dos hallazgos que se levantaron. Que, por ejemplo, no había accesibilidad y eso estábamos en un 50% de cumplimiento. O que el proceso de reclutamiento no está siendo del todo inclusivo y nos damos cuenta como hallazgo que tenemos dificultades en el proceso de reclutamiento y estamos solo cumpliendo, o las publicaciones que estamos teniendo, estamos con un 50% o estamos con un 15% porque se está publicando, no es discriminatorio, pero no es inclusivo tampoco. Entonces, o se ha hecho una publicación inclusiva de 50 que hemos desarrollado. Entonces, nuestro indicador base. ¿Cuál es el hallazgo? Ustedes más o menos el que quieran, cuál es el indicador base. Y a partir de este diagnóstico, cuáles son las acciones a implementar, qué es lo que podríamos hacer para este hallazgo y para este otro hallazgo. ¿Qué recursos humanos y financieros vamos a requerir? Vamos a necesitar a lo mejor la contratación de la Tech Top of Mind para que nos venga a hacer una charla de sensibilización. Vamos a requerir a lo mejor un proceso no, vamos a requerir que nuestro prevencionista de riesgo esté desarrollando este proceso, o vamos a requerir que comunicaciones o la gente de reclutamiento esté presente para poder explicar esto al resto de cómo hacer y enseñar cómo hacer una entrevista. ¿Cuándo lo vamos a iniciar? ¿Cuándo lo vamos a terminar? Tenemos que establecer, esto entre comillas, una carta ganante. ¿Quiénes van a ser responsables? ¿Van a ser los encargados de recursos humanos o van a ser los encargados por departamento? ¿Y cómo vamos a medir nuestro control de avance? A lo mejor dentro de la accesibilidad yo me doy cuenta que, claro, no hemos hecho todo, tenemos un 50%, pero este año no me va a dar las lucas y voy a llegar a un 80% de ese va a ser mi control de avance en octubre. ¿Se entiende el ejercicio? Le voy a sacar screenshot pantallazos para que puedan tener acá. Ya, Victoria, vamos a hacer un plan de acción, como ustedes van a tener que hacer después, un plan de acción. A partir, estuvimos revisando el diagnóstico. En el diagnóstico, nos salió, por ejemplo, la revisión documental, cualquiera de estos casos, quedó en evidencia que, por ejemplo, no hay cumplimiento de la accesibilidad. O nos damos cuenta en las entrevistas que no existe un cumplimiento adecuado respecto del proceso de reclutamiento, porque cuando se hacen los avisos no son inclusivos. Por lo tanto, nosotros, a partir de los resultados que obtuvimos del diagnóstico, nos vamos a imaginar un escenario, vamos a establecer indicadores. Entonces, yo me di cuenta de estos hallazgos. Vamos a ver qué indicadores aquí. Por supuesto, ¿qué indicador es nuestra línea base? Entonces, el reclutamiento, una medida, puede ser una medida recomendada de reclutamiento de un gestor que queda excluyente porque debe ser obligatorio menos las empresas que cumplen con los 100 trabajadores. Sí, pues, porque efectivamente es parte de nuestro diagnóstico. Ahora, este diagnóstico lo está haciendo el gestor o gestora de inclusión, es parte de la pega. Entonces,
pero a lo mejor me falta una persona porque mi empresa es de 500 personas. Entonces necesitamos otro gestor o gestora para poder desarrollar. Entonces puede ser. Y aquí vamos al nivel, el nivel de cumplimiento. A partir de eso, ¿qué acciones podemos tomar? Parte, ¿con quién lo vamos a hacer? Parte de lo que vamos a revisar. Entonces, las acciones van a quedar sistematizadas acá. El hallazgo es que no se está cumpliendo con las capacitaciones, que no se está cumpliendo con el reclutamiento, vamos en un 50%. ¿Qué acciones, como por ejemplo algunas que aparecen acá, qué recursos vamos a utilizar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en un mes más? ¿Nos vamos a demorar 2 meses? ¿Cuánto lo terminamos? ¿Quiénes se van a hacer cargo de esto? Y nosotros vamos a definir que nuestro control de avance es dar un cumplimiento de un 100% para que todo, por ejemplo, si definimos que los avisos que se están desarrollando no son los más adecuados, vamos a indicar que ahora todos los avisos van a salir, entonces nuestro control de avance es que en un mes más tengamos un 100% de cumplimiento. ¿Quedó más claro ahí, Victoria? Sí, ya. Entonces, vamos a tener 15 minutos para realizar 2 hallazgos y cada uno con todo lo que aquí se establece. Por eso les dejé, pues nada, para eso estoy. Ahí. Entonces vamos a tener 15 minutitos. Voy a poner automáticamente el cronómetro. Pongo un toque con los cronómetros, me gustan. Puede ser en base a lo que ustedes tienen o en base a lo que ustedes creen, porque estamos haciendo un ejercicio que es hipotético. Así que 15 minutitos para eso. Yo estoy aquí, les escucho si tienen alguna duda, pero vamos a trabajar de forma autónoma estos minutos para que puedan hacer estas dos y las vamos a si terminan antes, me avisan y lo revisamos antes.
3 minutos. Último minuto para que vayamos cerrando con sus ideas. Ya. ¿Quién quiere partir? Sí. ¿Me escucho? Perfecto. Sí. Ya, no sé si estoy bien, pero me voy a dar el ánimo para partir. Pero es la idea que vayamos revisando. Por eso es que lo hacemos. No. Ya, puse en el hallazgo Ujú. la falta de accesibilidad en dependencias de la empresa, en el fondo de falta de accesibilidad para personas con discapacidad. Ya, Em, sí. Ya, en indicador, línea de base, puse que la empresa, por ejemplo, no posee ramplas, no posee señalética inclusiva en baños, ni están adaptados tampoco los baños. Ujú. En acciones a implementar, puse evaluar la infraestructura, implementar estos ajustes, instalar la señalética, eh, verificación de las ramplas, adaptar los baños e implementar accesos. Ya. En recursos puse presupuestos, ahí no sé si estoy bien, pero puse así como presupuestos para infraestructura, ver asesoría sobre la accesibilidad e implementación de la ley y ver presupuestos con empresas de constructoras. No sé si era eso los recursos o no, pero es lo que se me ocurrió. Sí.
Sí, Ya, y mes de inicio y mes de término, como es en el fondo instalación y modificación de dependencias, puse una fecha, por ejemplo, julio del 2026 a diciembre del 2026. Y puse como responsable a la administración de la empresa y a la prevención de riesgos de la misma empresa. Y ya. en el control de avance puse inspección trimestral para ver sobre la infraestructura, los cambios y el cumplimiento de las accesibilidades que estaban entorpecidas. Ujú. Ya, Súper. Ahí ese. sí, en el control de avance, además de poder señalarlo, el porcentaje. ¿De cuál sería tu nivel de avance? Ah, ya, ya. Eso eso está perfecto. Ahora, es importante también que dentro de, como estamos en proceso de construcción, ¿no es cierto? Y incorporando el lenguaje, vamos a referirnos a rampa y no rampla. La rampla es cuando es el acoplado y la rampa es el plano, es la Ram, inclinación. es rampa. ¿Ya? Entonces, rampa y no rampa. Ya, súper. ¿Ya? La rampla es el remolque. Ya, Súper. Bien, Cata. Y, ok, gracias. teníamos un hallazgo. ¿Y el segundo? Ah, y en el segundo ya puse hallazgo, que no existe gestor o gestora de inclusión que esté certificado en la empresa. ¿Ya? Indicador de línea base, puse ausencia de algún trabajador certificado según la ley. Acciones a implementar, contratar a top of mind. Puse obviamente capacitar y certificación en los cargos de inclusión. En los Ujú, recursos puse en los presupuestos en cuanto a los recursos de capacitación y la implementación en el tiempo laboral de esta capacitación. ujú. Em, Mes e inicio de término, puse agosto a septiembre del año 2026 y responsable, entiendo que sería recurso humano, Ujú. y control de avance, la verificación de la inscripción y obviamente la obtención de certificado en Chile Valora para ser gestor o gestora de inclusión. Súper. El indicador de línea base lo podemos poner en número o lo podemos Ya. poner en porcentaje, como les mostraba acá. Lo único a modificar. Cumple totalmente 100%, 50%. En este caso no cumple, No. porque no hay. Ah, ya, ya, ¿Ya? Entonces, o puedes poner que es negativo, la forma que ustedes quieran, pero teniendo claro que este es tu, eh, se me olvidó cuando se dice que es el con significado. porcentaje. No, 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 el porcentaje sí, pero que vaya con porcentaje, pero es el glosario en el fondo, para que ustedes sepan. Esto es lo que significa cada una de las cosas. ¿Ya? Ah, ya, ya, Súper. Muy bien, Cata. Felicitaciones. gracias. Ya. ¿Qué sigue? Bueno, yo ¿Quién tenía quiere casi lo continuar? mismo. ¿Ya? Yo tenía casi lo También mismo. nos va a Así que contratar. Ya. lo único que tenía distinto era el tema del control de avance, nomás que estaba enfocado a una carta GAN, semanal o mensual, dependiendo cómo iba a ser el reclutamiento o cómo iba a ser en el caso del llamado a licitación para hacer las mejoras. Súper. Y también el tema de la accesibilidad. Ujú. También estaba asociado a lo mismo. También estaba asociado a un 50%. Estaba a cargo la jefatura de prevención, llamar a una Ujú. licitación, ¿cierto? En un plazo, una semana, encargado en este caso el personal de proyecto, que es el que tiene que hacer Ya. el balance, e informar diariamente cómo va con la licitación para ejecutar la mejora. Súper. ¿Y tu segundo hallazgo fue Era el reclutamiento también. también reclutamiento? Sí, Ya. ¿Y en las sí. acciones a implementar ahí? Acciones a implementar, bueno, comunicación, ¿cierto?, a toda la organización, incorporar jefaturas, capacitaciones, procedimientos, oferta laboral, ya sea tipo web o mil, ¿cierto? Ujú. También un plazo establecido de 15 días
encargado de aquello, recursos humanos, pues se entiende que es un tema, un proceso rápido, con un informe, en este caso, semanal de cómo va el avance del reclutamiento. Perfecto. Ahí pongámonos, yo les decía en el control de avance, además de qué es lo que esperamos lograr, pónganle un porcentaje para que tengan claro cuál es la meta a la que tienen que alcanzar. Súper, Ujú. muy bien, Cristian. Perfecto. Muchas gracias. Ok. A ver, tu micrófono no sirve, Victoria, pero nos puedes ir escribiendo. Y mientras que nos escribe Victoria, no sé si Gloria pudo solucionar el tema del micrófono, ya salió y entró para poder Acá, resolver. acá lo tengo, pero no sé lo que hice, si está bien o no, pero bueno. Pero Eh, probemos, pues. claro, bueno, en hallazgo yo puse que faltaba una rampa para el ingreso de las personas. Ese fue el uno. El dos ¿Ya? coloqué falta de capacitación al personal sobre las personas con discapacidad. Ok, Ese fue mi segundo hallazgo. En cuanto súper. al indicador de línea, yo puse línea base. En cuanto a la rampa, dice porque no se ve dónde pueden ingresar las personas con discapacidad, por ejemplo, personas con silla de ruedas. Eso es lo que, Mm, ¿ya? Y con respecto a la segunda hallazgo, puse cómo dirigirse a las personas con discapacidad. No hay folleto, falta información del trato hacia las personas. Yo lo veo así, o sea, veo que debería las empresas sí, colocar folletos como folleto o si no, colocar, no sé, en alguna parte, en un panel, información sobre las personas con discapacidad. ¿Ya? súper. Ahora, todo eso, Ujú. espera un poquito, perdona que te interrumpa, pero todo eso es parte del mismo hallazgo. Es la Ah, ok. descripción del hallazgo que tú encontraste. El Mm, indicador tiene que ver con el porcentaje, si estás ah, ok. cumpliendo o no. Ya, eso no lo Entonces, en tenía. este caso, no cumples o es menor que 50, por ejemplo, tú puedes poner negativo, menor que 50 porque no está la rampa, Ok, ok, ya, eso ¿ya? no Esa es lo la tenía. única diferencia que es importante que el indicador, porque el indicador nos va a decir hasta dónde tenemos que avanzar. Ok, ya, sí, Entonces, aquí estamos en cero, estamos en un 10% y tenemos que llegar al 100. Entonces, nos va a permitir cuantificar. ya, ahora no sé Es tampoco el que- disculpe, ¿sigo o no? sí, O, sí, sí, ¿sí? Con sí. respecto a las opciones a implementar, yo no sé si está bien lo que coloqué, o sea, ahí, a ver, no parece que me faltó, esa opción por implementar, no, esa me faltó, porque me fui a los recursos inmediatamente, Ya, la completa y después nos comenta los ¿ya? recursos. Los recursos, yo coloqué que había que invertir en una rampa, contratando a una persona para construir. Con Súper, respecto al segundo, mandar a hacer un folleto, estudio. instrucción para el personal, charla inclusiva. Eh, Ya. con respecto al mes de inicio, bueno, con respecto a la rampa, dije que en junio y Ujú, que se tenía que terminar el 20 de junio. Entonces, ese es como un plazo que yo, perfecto. o sea, el 1 de junio al 20 de junio. Y la capacitación una vez al mes durante 6 meses, partiendo desde junio. No sé, se me ocurrió. Excelente. Se me Sí. ocurrió. Y con respecto al responsable, bueno, un maestro en construcción que había que contratarse y que el prevencionista fuera capaz de poder realizar, no sé, una charla de inclusión. No sé si el prevencionista debería hacerlo o debería hacerlo el mismo gestor, pero ese fue como lo que a mí se me ocurrió en mi cabeza. No sé si está bien eso. Sí, está perfecto. Aquí estoy Ya, corrigiendo. y el control de ¿De avance, avance? yo puse que había que hacer una bitácora diaria de las mediciones con respecto a la rampa. No sé si estará bien eso o ahí habría que colocar algo y hacer consultas en cada charla, si fueron aprendiendo a medida de que, no sé, así como lo hace consulta usted a nosotros, si hemos aprendido hasta ahora, como preguntarle a los trabajadores la misma charla, que a ver Sí. si Ahí es ellos bueno hacer una van encuesta de incorporando satisfacción. la información. Sí. Podemos hacer una encuesta de satisfacción para ver la calidad y podemos hacerle una prueba. Mini Ok. preguntas o podemos ir pimponeando y quedó claro o no quedó claro para poder ir sabiendo. Súper. Mm. Y el control de avance ahí también lo podemos señalar con porcentaje. Está perfecto. Solo cambiar los indicadores de línea base. Pero me Y lo ojo, podía igual, suéltense. disculpa, ¿me puede explicar las Sí. acciones a implementar ahí como cómo sería?
¿Qué acciones, por ejemplo, qué acciones yo tengo que hacer una, tú dijiste el tema de la rampa, Mm. las acciones es la contratación, porque los recursos yo voy a necesitar recursos humanos y voy a necesitar recursos financieros, pero las acciones es hacer la cotización, es poder hacer finalmente la ejecución. ¿Qué otra acción pudiese ser en términos de capacitación? Las acciones a implementar es la difusión de la capacitación, el que se desarrolle la capacitación, a Ya, qué ok, grupos voy a... Entonces, esas son las acciones, el paso a paso que tú ya, vas a desarrollar. Y los recursos es si tú necesitas plata o si necesitas recursos humanos. ya, ok, O ok, puede ser, por ejemplo, ¿qué recursos voy a ocupar? Para la capacitación voy a ocupar el data, voy a ocupar el computador. Eso es lo que yo requiero para poder ejecutarlo. ya, ok. ¿Sí? Ya. Súper. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí Ahí, me escuchan. sí, perfecto. Eh, Ya. Déjame, mientras voy a leer a Naomi. Dice, hallazgo, discriminación, ausencia de lenguaje inclusivo, práctica de aislamiento, indicador base, falta de capacitación al personal. Ya, porcentaje. Estamos ahí, vamos a reforzar el tema de los indicadores. Falta capacitación de personal, ese es el indicador, pero esto complementa lo mismo que el resto, complementa el hallazgo. El porcentaje es si cumplimos o no, en este caso no hay lenguaje inclusivo, 0%. Acción a implementar, implementar un programa de capacitación anual. Recursos, proveedores, horas laborales, recursos monetarios. Perfecto, inicio 1 de junio, mes de término 15 de julio, responsable de recursos humanos. Control de base, reunión inicial para coordinar los tiempos de trabajadores. Ok, y ahí podemos poner que vamos a revisar el control de avance en la fecha, ¿no es cierto?, que tenemos y cuál va a ser en términos de porcentaje, dónde queremos llegar. Hallazgo, ausencia de ajuste razonable, indicador base, falta de sensibilización. Eh, Frente a los ajustes razonables, la falta de sensibilización, es como que los ajustes razonables, ahí yo trabajaría respecto de este hallazgo, porque no está como en la línea, la falta de sensibilización tiene que ver más que ver con los estereotipos, salvo que dentro de los ajustes razonables no se estén implementando porque no hay sensibilización al respecto. Entonces, y ahí el indicador base, también en porcentaje. Acciones a implementar, diagnóstico de la infraestructura. Ya, los ajustes razonables son los apoyos. El que yo compre, por ejemplo, yo acá no creo que alcancen a ver, pero eh, yo tengo para apoyar la pierna un ajuste razonable para poder apoyar la espalda. Eh, Podemos tener una lupa. Eso es un ajuste razonable, son los apoyos. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad es la infraestructura. Cuando hablamos de accesibilidad, vemos la plataforma web. Cuando hablamos de accesibilidad, vemos si las comunicaciones están también siendo accesibles para todas las personas. Lengua de señas, braille, etcétera. Entonces, para que vayamos incorporando que es distinto a la infraestructura. Recursos, proveedores, materiales, herramientas, responsable, ok, gerencia, control de avance. Ya, súper bien. Perfecto, no. Victoria, yo estaba leyéndole y creo que ¿se nos fue el audio de nuevo? Perdimos la Victoria. Se nos quedó sin audio. No te escuchamos. Victoria, ¿te parece que partamos contigo con la revisión? Haz los ajustes porque dijiste que parece que no. Entonces, haz los ajustes y partimos contigo el día viernes. Que nos cayó la Victoria. Ahí está. ¿Aló, aló, Victoria? creo que se cae mi página, entonces se lo voy a escribir rapidito porque lo he intentado 2 veces y mi internet se cae. Ya. O Lo- partimos el día viernes contigo para que lo revisemos. ya, sí, lo tengo escrito en un cuaderno, lo está ahí, lo repaso bien bonito y por último le mando las capturas y el viernes partimos. Maravilloso. Partimos así para darles el feedback. Lo importante de que hagamos estos trabajos prácticos es que nos permiten ir justamente resolviendo inmediatamente las inquietudes.
Así que les agradezco, espero que les haya servido este ejercicio. Vamos a ir profundizando cada vez más, lo vamos a ir desglosando, pero ya tenemos un primer acercamiento respecto del plan y aprendimos respecto del diagnóstico y lo importante, cómo hacer el paso a paso. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Vamos bien? Súper. Sí. Maravilloso. Muy Abrigarse bien. bien, a disfrutar del feriado y nos vemos el día viernes, porque me dijeron que nadie se iba al trópico estos días, ¿no es cierto? Nos quedamos No, todos y todas acá. Ok, se cae la victoria. Entonces, nos vemos el día viernes a las 18 horas para poder continuar con este proceso de la implementación. Gracias, que estén muy bien, que descansen. Nos vemos. Chau, chau. nos vemos. Gracias, chao, Que estén chao, nos bien. vemos. Chao, Gracias. gracias.